al más joven de nuestros carnalitos en la familia Sin Censura. Ya está Manuel Pedrero en el sistema desde Tabasco. Querido Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, querido Vicente. Aquí desde ya, sorprendentemente, un Tabasco más frío, pero aquí presentes en Sin Censura. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, mi querido Manuel. ¿Cómo has visto esta situación del INE? Desatados, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, maniobrando para salirse con la suya. Híjole, algunos pensamos que ya basta, ¿no? Vaya que sí, querido Vicente. Fíjate que el día de hoy justamente envié mi columna para Regeneración MX y es cuando hablo de Lorenzo Córdoba. Yo hago una analogía de él con un guardabosques. El guardabosques obviamente tiene que cuidar de forma excepcional el bosque. En este caso, en el caso mexicano, el bosque es la democracia, pero resulta ser que ya no hay consejeros electorales, ahora hay extorsionadores de tiempo completo. Tenemos a personajes que piden algo en una primera instancia, en este caso, los 25,000 millones de pesos que solicitaban para el presupuesto del INE y las actividades que iban a desempeñar en 2022. Presupuesto que al final de cuentas no se le dio porque terminaron con 19,000 millones de pesos, querido Vicente. Ahora lo que hacen es básicamente por su propia autonomía que tienen, decidir en este consejo a través de 6 votos contra 5 que se va a suspender la revocación de mandato. Aquí hay que ser muy tajante y contundente en los términos, porque ellos están utilizando posponer, reagendar. Y ese es un término que en este caso no aplica. Cuando tú reagendas, obviamente reagendas para el futuro, no puedes reagendar para el pasado. Entonces, si tú reagendas, tienes que tener una alternativa, un día futuro, tienes que tener ya un parámetro en qué ambiente, escenario, contexto, atmósfera vas a realizar esa reagenda. Y no hay reagenda, hay una suspensión. Es eso, porque ellos dicen posponer, sí, pero ¿para cuándo? ¿Qué mes? ¿Qué día? ¿Qué semana? ¿Cuándo? Porque entonces, si no se tiene esa certidumbre, en primer lugar, ¿por qué están llamando esto como para posponerlo cuando no hay lugar? Es una suspensión, me queda bastante claro eso. Y este pirómano resulta ser que es el guardabosques de la democracia y basta tan solamente un cerillo en su mano para que todo eche fuego y gasolina. Tristemente eso es lo que está pasando, querido Vicente, pero soy optimista debido a un factor y es a la actitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se ve bastante tranquilo y eso es un buen síntoma. Y creo que se puede resumir a 2 escenarios. El primero, sabe que eventualmente, incluso si no llegan a hacer la revocación del mandato, entonces se está planteando todos los cimientos para tener una reforma electoral sin peros. Y en segundo lugar, si aún así no la hacen, entonces, querido Vicente, al lugar hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, ¿por qué no?, desacato de las obligaciones que mandata la Constitución mexicana a las obligaciones de Lorenzo Córdoba. Defiende mi querido Manuel Pedrero, pues ya nos estamos dando cuenta quién defiende al INE. Las Margarita Zavala, las Kenia López Rabadán, los Jorge Triana, los sacos de pus. Entendió el que entendió. Y tristemente hay un montón de personajes más. Obviamente es natural, va a haber una reacción mediática, pero digital. Mira, si uno fue atento, por ejemplo, con los trending topics de este fin de semana, nos habremos dado cuenta de un fenómeno bastante interesante, porque como no se sabe que Twitter obviamente no es panista, ni tiene adeptos de la derecha, ni tiene, bueno, llegó en algún momento en una entrevista con Sabina Berman, uno ahí de los que saben cómo está el teje y maneje en Twitter, llegó a decir, bueno, el 40% de nuestros usuarios no son reales, solamente el 60%. Yo creo que esa cifra es bastante conservadora. Twitter México tiene alrededor de 10 millones de cuentas en activo, de las cuales 7 millones de ellas son irreales, es decir, al final de cuentas solamente hay 3 millones de personas reales en este país con cuenta de Twitter que tienen un nombre y un apellido y una cara. Esa es una cifra realmente preocupante. ¿Por qué? Porque Twitter es la red social predilecta para mover información rápida en un sentido político, informativo, artístico, noticioso, en cualquier rubro que uno le quiera poner. Y en el caso del INE, jamás había visto un hashtag con tantos tweets en tan solo unas horas en un tema tan menor como esta es la defensa del INE. Llegó a más de 100,000 tweets. A más de 100,000 tweets llegó justamente
el hashtag yo defiendo al INE y aparecen las Denise Dresser, las senadoras Kenia López Rabadán, llegan personajes realmente que, bueno, de credibilidad no se tiene absolutamente nada, pero eso es lo menor. Esa reacción ya lo esperas. Obviamente, oye, desde el cartelito, ¿no? De una Mariana Gómez del Campo diciendo yo defiendo al INE, oye, pues sí, ya sabemos que todos ellos van a defender todo lo putrefacto, todo lo que va a estar mal. Aquí el problema radica en que tenemos a una oposición que ya el último recurso político que le queda es básicamente un instituto faccioso como lo es el Instituto Nacional Electoral. Ahora, pongámoslo en perspectiva. ¿Por qué la oposición no quiere jugar la carta de la revocación de mandato? Porque el simple hecho de participar o tener un acto de presencia en ese ejercicio indica que en un futuro, cuando ellos, por alguna alocada razón, volvieran al poder, entonces tendrían que someterse a ese precedente. Por eso López Obrador, el presidente, querido Vicente, yo siento que no es tanto que él quiere o no la revocación. Sinceramente, él sabe que va a estar acreditado, pero lo que él más le interesa, y a la par, a mí también me interesa bastante, es que quiera el precedente, de que un presidente se sometió a un ejercicio el cual le podía revocar el mandato y que salió ileso, porque eso obligará a que en el sexenio 2024-2030 quien sea el nuevo presidente pase por lo mismo, y del 30 al 36 también, y del 36 al 42, y del 42 al 48, y por los años que vengan los próximos presidentes de la República. Veo, por ejemplo, a una Lili Telles muy burlona, sacando a un cartón, no sé si de Paco Calderón, la verdad es que son tan monótonos que no tienen creatividad y podría decir Pacaso quien sea, en donde dice la lógica morenista, o sea, y pone ahí una imagen donde decía, sí, no lo queremos revocar, pero queremos que nos pregunten para no revocarlo, para demostrar algo así. Pues ahí básicamente están demostrando el por qué no lo quieren. Porque si ellos fuesen los que estuvieran en esta situación, obviamente no saldrían vivos de esta en un sentido político, serían revocados. Ahora, este es el primer paso en la administración pública federal, en el caso del presidente de la República. Si se llega a establecer esto antes de 2024, entonces también no solamente se crea un precedente, sino un hincapié para, ¿por qué no?, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes y muchísimo más. Creo que es un excelente ejercicio y no importa si Claudia X González va a giras de medios o si ella en Twitter andan rasgándose las vestiduras, punto y aparte. Si no lo hacen, se meten en problemas, y si lo hacen, se meten en problemas, pero esos ya estaban presupuestados. Así que ustedes eligen o si ampliar esta agonía o si de una vez entrarle directito y sin escalas. Así es, saludo y vamos incorporando a nuestros compañeros a esta mesa de diálogo, Manuel, a José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo estás, José Alfredo? Buenas tardes, buenas noches. Hola, hola Manuel, hola Vicente, un placer estar con ustedes una vez más, siempre muy enriquecedor y aprendo mucho de cada mesa de diálogo que tenemos. Claro que sí, maestro. Aguántame tantito también para saludar a Poncho Gutiérrez, quien ya también está listo, me dicen, en la mesa de diálogo aquí en Sin Censura, porque se va a poner bueno. Poncho Gutiérrez es director creativo en el de Forma y ese de Pitorreo. Gracias, Poncho, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, gracias. Principalmente gracias por lo de que ya estoy listo. No sé si esté muy listo, pero por lo menos preparado para este enlace sí estoy. Eso, mi querido Poncho. Y también saludo a Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, amigo de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Vicente, muchas gracias. Saludos a todos los que están aquí. Se ve que se va a poner bueno. A todos los estimo mucho. Mil gracias por la oportunidad. Pues ya escuchábamos las opiniones de Manuel. José Alfredo, ¿cómo ves tú esta decisión del INE? Bueno, de 6 consejeros del INE que aplazan los procesos de revocación de mandato. Pues bueno, en principio vemos a un consejo electoral pues ya desquiciado. Hay un mandato constitucional, hay una orden del Poder Judicial y siguen como que no entienden la nueva realidad, pero lo que no entienden es que Andrés Manuel López Obrador, entre más le pegues, más crece, entre más lo ataques, más se pone en evidencia que tiene la razón, y yo creo que este es el fondo de que esta gente no ha entendido que ponerse en contra de una persona que tiene una popularidad de arriba del 70%,
entre todos los mexicanos y que cada vez se consolida mucho más en el ámbito internacional y en el nacional. Creo que ya son patadas de ahogado, pero terribles. O sea, no hay raciocinio, no están teniendo idea de lo que están haciendo. Y pues bueno, si nos ponemos a analizar lo que ha crecido Andrés Manuel y lo que le han querido pues pegar, que en realidad pues no le pegan ni en el talón del zapato. Ahí es donde se ve pues que no tienen nada que hacer al respecto. Y pues la verdad es de que a mí me encantaría ya que hubiera una acción judicial en contra de este Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, porque ya nos están dando por fin un fundamento certero para ir en contra de ellos y decirles que pues están desacatando una orden judicial, están desacatando el mandato constitucional. Y entonces pues en ese sentido pues creo que ellos todavía no han medido que para que esta última afrenta a los ciudadanos pues está respaldada por al menos, o sea, están ofendiendo a más de 3 millones de mexicanos que firmamos para que se hiciera esta revocación de mandato. Y pues bueno, ya no, vamos, ¿qué podemos esperar? Ya están en contra de la Constitución, están en contra de la Suprema Corte de Justicia y están en contra del pueblo de México que ya firmamos para que se haga esta revocación de mandato. Entonces yo creo que lo único que sigue pues es que les finquemos un juicio político y los saquemos de ahí, porque están despilfarrando un dineral un caudal de dinero que no sabemos dónde se gasta, en cientos de asesores que tienen, etcétera, etcétera. Y pues imagínense lo que podríamos hacer con el dinero que estos dos personajes están pues utilizando de una manera que no sabemos qué están haciendo con todo ese dinero. Y entonces pues yo siento que ya están al borde del precipicio y pues tenemos que darles el empujoncito para que ya salgan del INE de una vez por todas, Vicente. Políticamente hablando, obviamente todo. Poncho, ¿cómo ves tú esta situación? No sé si vieron la película de Fragmentado, en la que sale este personaje que tiene un montón de, vaya la redundancia, personajes por dentro, la personalidad múltiple. Algo así está la oposición con el tema de la revocación. Cuando el presidente la propuso hace 2 años, no, porque la revocación es igual a reelección. Y decían, oye, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, es que, decía mi tía la panista, es que López se quiere revocar hasta el 2030. Y yo, tía, es que revocar significa que lo saques, tía. Tú puedes ir a votar. No, se quiere revocar Lopitos durante 10 sexenios. Luego les explicamos, mira, es que revocar es que tú puedas decir, lo revoco de la presidencia, lo quito de su puesto. Ok. Entonces sí, vamos a correr a López, vas a ver. Y luego ven que no tienen aprobación suficiente. No vamos a caer en el juego de Lopitos. No, nosotros no. Puro dinero despilfarrado, no sé qué más. Luego en las intermedias, ya sabemos lo que pasó, que se sintieron los ganadores de que Morena se va, decían ellos, pero pues no sé a dónde, no se fue. Y salieron a decir, les ganamos, chairos. Y el siguiente año, Lopitos, con tu misma revocación te vamos a correr. Y de repente se les olvida eso y ahora dicen que siempre no. Es decir, dejemos de hacernos estúpidos. No quieren la revocación porque evidentemente el presidente tiene niveles de aprobación muy altos, históricos, durante una crisis económica internacional, y aún así el presidente sigue arriba. Pues es obvio, todos sabemos que no van a correr al presidente, que el presidente va a seguir. Ahora, ¿qué importancia tiene este ejercicio? Yo lo comentaba en Twitter hace un par de días, que para cuestiones prácticas, es decir, cuestiones reales, vamos a conocer un resultado, a mí me parece innecesario. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Para cuestión de una, se me fue la palabra, cuando enseñas de una, cierta,
enseñanza democrática, un precedente, una lección, un inicio de una nueva etapa de una democracia participativa, no solo representativa, pues me parece muy útil para el tema de que, oye, es la primera vez que en México los mexicanos, los ciudadanos, van a salir a votar en una hoja de que ya me hartó el presidente, para afuera. O no, yo creo que va bien, que siga el presidente. Sí me parece algo pedagógico, era la palabra, perdón. Una cuestión pedagógica, como dice el presidente en las mañaneras, que si bien ya sabemos cuál va a ser el resultado, me parece muy útil lo que va a lo que podría desencadenar. Imagínate que el siguiente sexenio, o un par de sexenios después, hay un presidente que de verdad ya ha pasado en sexenios anteriores, que la mayoría de la gente dice, ya, güey, ya, o sea, córranlo, y no había posibilidad. Me parece una buena oportunidad, puliendo los defectos para que por primera vez se haga algo así, y después, como muy seguramente va a pasar, y toco madera, de que si algún día la oposición regresa, ahora sí van a decir, no, es que no se puede hacer, o incluso el siguiente sexenio, que seguramente se lo va a quedar Morena, si llegase a haber una aprobación más equilibrada, te aseguro que se les va a olvidar esto de que no hay dinero, van a ser los primeros en convocar la revocación, así de congruentes han sido y seguramente lo seguirán siendo en el siguiente sexenio. Así es, Miguel. Pues Lorenzo Córdoba se me hace que jugando con fuego. Ya hay incluso la voluntad para llevar esto hasta donde tope, incluso si se tiene que ir al bote. Lorenzo Córdoba, aunque lo dudo, creo que no debería de llegar a ese nivel. Les voy a decir por qué. Porque sería darle carnita a la oposición y tener un mártir en la cárcel. Bueno, esa es una lectura que le doy así de bote pronto, Miguel. No, y es una lectura correcta porque ellos es lo que quieren, ¿no? Quieren un encarcelado. De hecho, es lo que falta, yo creo que para que cumplan ese cuadro que están pintando de ese autoritario, de que hay partidos políticos, de que hay exiliados. Bueno, ya tenemos a un exiliado supuestamente, ¿no? Que es Anaya, imagínate cómo está el nivel debajo que el exiliado político que hay es Anaya. Y pues lo lamentable es también pues esta defensa que salen a hacer del INE supuestamente, o sea, el INE violentado, el INE bajo ataque, no lo han dicho, lo sale a decir de una manera muy somera, por ejemplo, en su columna de El Universal, en un espacio que le prestan en El Universal, que no es otra cosa que proselitismo, Margarita Zavala, y pues defiende al INE con todo, ¿no? Está diciendo que bueno, yo siempre he estado en contra de que se haga esto porque es anticonstitucional, pero pues bueno, si ya es mandato, el INE lo tendría que hacer, pero necesita el suficiente dinero. También sale Kenia López Rabadán a decir que el INE no necesita amenazas, necesita presupuesto, y así también vemos, por cierto, que pues los consejeros del INE van a recibir, o ya recibieron, ya hasta lo han de deber, o ya hasta se lo han de haber gastado, 800,000 pesos aproximadamente de aguinaldo, más su sueldo. Estamos hablando de 1,100,000 que se llevan en esta Navidad y que es dinero que muchos de nosotros pues nunca vamos a ver juntos, ¿no? Entonces es incongruente totalmente. Y aparte es esta clase real, o esta realeza, digamos, académica que puebla el INE, yo creo que todavía es reflejo de esos tiempos de los licenciados del PRI, ¿no? Claro que ahora ya todos ellos tienen doctorado, tienen maestría, que ojo, pues también se han pagado con el erario, hay que decirlo, o sea, no ha sido no ha sido gente que orgánicamente se meta a la universidad y haga su posgrado, su maestría, sino que pues con nuestro dinero se han encumbrado académicamente, cosa que no puede hacer todo mundo aquí en la sociedad, pero pues son ese reflejo de esa aspiración que tenían las personas antes de ser el licenciado, ¿no? El licenciado que se metía a la administración pública o a la prestación de un servicio público, al ejercicio de un cargo público para forrarse, ¿no? Yo creo que tiene que quedar muy claro este cambio de razonamiento que nos propone el presidente, de que antes se veía al servicio público, digamos, como una forma de cambiar, de elevar el propio nivel de vida. Pero creo que ahora se debe de ver como un conducto más bien para elevar el nivel de vida de los demás. Ese es el mensaje del presidente,
Y mañosamente nadie habla de eso, o sea, en la oposición nadie habla de eso. Hablan de un INE violentado, hablan de un INE bajo ataque, pero no hablan de que ese es el mensaje, que el presidente ya nos enseñó y quiere que eso permee hacia otros funcionarios. Nos enseñó esto, que el ejercicio de un cargo público no es para que quien lo ejerce acceda a un mayor o a un mejor nivel de vida, sino que más bien es un vehículo para hacer que otros accedan a un mejor nivel de vida. No lo entienden estas personas, entonces por eso pues seguimos pues de cierta manera en pie de lucha, y el pie de lucha simplemente el nuestro es denunciar, visibilizar, para que estas personas pues a ver o les cae el 20 o a ver qué hacemos con ellas. Así es, oigan, y con la victoria de Boric o de Boric en Chile, Gabriel Boric, yo estaba al pendiente de su discurso y hablaba de bajar el precio del gas, de acabar con la mafia de las farmacéuticas para que bajen las medicinas. Y dije yo, chingada madre, se López Obradorizó el presidente electo de Chile. No, y que me leo este tuit de Ciro Murayama, que casi me da dolor de estómago de tanto reírme. En Chile, dice Ciro Murayama, una alentadora elección democrática el día de hoy. En segunda vuelta gana Boric, candidato de la izquierda, y el derechista Kast reconoce de inmediato el resultado. Enhorabuena a la plural ciudadanía chilena y a sus eficientes e imparciales autoridades electorales. Oigan, yo pensé que iba a criticar al populista Ciro Murayama. Ya ven que critica mucho el populismo acá en México, y yo creo que el populismo chileno no es tan malo como yo me hubiera imaginado, al menos no en la cabecita de Ciro Murayama, mi querido Manuel Pedrero. No, bueno, en el caso de Boric, la verdad que representa una gran victoria. No es solamente la práctica o el hecho de que la izquierda haya ganado en Chile, sino que también al ser la génesis latinoamericana, yo me atrevería incluso a decir a nivel mundial, la génesis, el laboratorio famoso del neoliberalismo, que se ha retomado por un personaje de izquierda como Gabriel Boric, significa y representa bastante. Obviamente ahora tenemos unos conceptos bastante locos aquí en México de personajes que de un día para otro andan festejando a Boric, como si León Trotsky se hubiera apoderado de ellos, como si de repente hubieran cambiado sus parámetros de derecha a izquierda en un 2x3. Yo no sé si el comentario de Ciro Murayama de enhorabuena a la plural ciudadanía chilena y a sus eficientes e imparciales autoridades electorales, o era un cumplido o era un sentimiento de envidia, porque es justamente lo que él no representa en un país como México. Ahora, ese supuesto reconocimiento inmediato del resultado, bueno, creo que también debería de darle contexto. El gobierno oficialista actualmente de derecha de Sebastián Piñera, bueno, el caballero incluso saboteando la misma jornada electoral, no garantizando el transporte público para que las y los chilenos pudieran emitir su sufragio. O sea, estos tipos son una maravilla cuando hablan en el extranjero, pero cuando les toca hacer su trabajo en casa, realmente hacen el ridículo. Yo me acuerdo bastante no tiene hace mucho, unos meses, a lo mejor semanas, de cuando Lorenzo Córdoba, en su papel de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, fue a una cumbre de consejeros electorales. Yo ni sabía que existía eso, pero hay una cumbre latinoamericana regional en el cual reúne a las autoridades electorales de los diferentes países de Latinoamérica. Y en el extranjero dijo lo que no se atrevió a decir acá en México. Dijo que el presidente de la República estaba amedrentando y presionando al INE para subyugarlo y para hacer un montón de cosas, y bueno, que no alcanza ese valor afuera del país para decirlo dentro, porque creo que es la máxima expresión, la representación y la materialización de un instituto que es inexacto, que es inepto, que no garantiza esos parámetros que debería de tener toda garante de elecciones democráticas. No hay imparcialidad. Obviamente se mece la mano que mece la cuna en el Instituto Nacional Electoral, está muy cantada. Pero poco a poco vemos también división dentro de los propios consejeros. Por ejemplo, hoy la entrevista que le hiciste a Carla Humphrey, bastante interesante cómo ahí hay algunas señalizaciones por parte de Ciro Murayama, que le hacen a Ciro Murayama. Creo que ahí está realmente la sede de todo el problema. Pero al final de cuentas, Vicente, pueden hacer elecciones democráticas, por ejemplo, en Norcorea, si tú quisieras,
y aún así ni eso los movería para actuar con lo que felicitan en el exterior para trabajar en el interior. Lástima porque tuvieron millones de oportunidades para enmendar ese camino y terminarán pues saliendo a la mala a través de una reforma electoral, a través de la puerta de atrás, y bueno, y desgraciadamente hay algunos apellidos que no deberían de degradarse. En el caso de Lorenzo Córdoba, yo creo que está dejando muy mal a pues una familia que en su momento pues fue parte clave de la democratización, sobre todo en el poder legislativo de este país. Pero bueno, cada quien, cada nombre y cada hombre va a responder por sus actos, y Lorenzo Córdoba no le va a tener que responder a Andrés Manuel López Obrador, lo va a hacer nada más y exclusivamente hacia el pueblo de México. Y ese va a ser el juicio que nosotros vamos a emitir de nuestro instituto. Puede respaldarse lo que quiera en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde dice que el INE es la institución civil con más confianza. Bueno, ¿en qué ciudad hiciste esa encuesta en Las Lomas? No, o sea, tiene que ser en términos generales, y la aprobación del Instituto Nacional Electoral en términos reales está por el suelo. Y está por los suelos por mérito propio, José Alfredo, porque ellos son los que se ampararon para que no les bajaran los sueldos. Ellos son los que están recibiendo aguinaldazos. Ellos son los que tienen chingos de asesores. Ellos son los que tienen muchos bonos y privilegios y beneficios. O sea, no es que sea el presidente. Ellos mismos han estado dinamitando su propia credibilidad. Que están sumidos en el descrédito, están vueltos locos, están, como decía Miguel la vez pasada, fuera de la realidad, están viviendo en algo que la verdad es que no entendemos, no nos cabe en la cabeza tanta insensibilidad, tanto alejamiento de la ciudadanía, que bueno, estamos manifestándonos de una manera pues ejemplar, y reuniendo más de 3 millones de firmas. Y déjame comentar algo acerca de la llegada de Boric, porque fíjate que algo interesante ocurre en la vida de Andrés Manuel. En 1973, Vicente, Andrés Manuel López Obrador entra a la UNAM en 1973. En 1973 es el golpe de Estado a Salvador Allende, que es uno de los políticos que más ha influido en Andrés Manuel López Obrador. Él lo ha dicho en repetidas ocasiones, y justo en 1973, a partir de ahí, unos añitos después, entra el neoliberalismo, como bien lo mencionó Manuel, como pues un laboratorio ahí de los Chicago Boys en Chile. Y entonces esta es la llegada de Boric, significa pues ya una fase parecida a la que estamos viviendo en México, en donde Andrés Manuel López Obrador, cuando presenta el Plan Nacional de Desarrollo, da por muerto al neoliberalismo en México. Y creo que lo mismo va a ocurrir en Chile con Boric, que ya venía dándose, por ejemplo, ya se había eliminado la Constitución de Pinochet, pero bueno, ya se venía haciendo el caldo de cultivo. Y en este sentido, pues vamos a ver algo muy interesante. Hoy en la mañanera, voltea Andrés Manuel López Obrador a ver al canciller francés, que le dieron la orden del águila azteca, y le dice: François Mitterrand hubiera estado muy, muy contento del resultado que hubo en Chile. Me pareció muy padre ese comentario que le hace al canciller francés, porque denota una sintonía tanto con Europa, con Francia, que es uno de los países fundadores de la Unión Europea, que es el que pues implementa, vamos, los derechos humanos, de la libertad y la fraternidad, y ese comentario que le hace al canciller, como que dijo: estamos alineados Europa y América Latina. Entonces me pareció muy interesante, y va a haber algo muy profundo con la elección en Chile, por esta cómo Andrés Manuel López Obrador llega a la UNAM justo cuando se da el golpe de Estado, y también cuando los maestros chilenos llegan a la UNAM y se convierte en la casa de
de los exiliados chilenos, la Universidad Autónoma de México, y entonces esto lo menciono para que se entienda el nivel de importancia que Andrés Manuel López Obrador le puede estar dando al triunfo con Chile, porque es determinante y va a influir, va a ser, vamos, ya América Latina, ya nomás nos falta Brasil, que esperemos que Lula se lleve de calle la elección, y pues bueno, viene una armonización que se está viendo incluso hacia Estados Unidos, ya un poquito más sensibles al tema migratorio, por ejemplo, al tema laboral de los migrantes. En América, en Centroamérica también, pues con mucha influencia de nuestro presidente, ahora que el presidente de Perú pues le dice, oye, pues ayúdanos, ¿cómo le hacemos? Y con esta relación inédita, porque así también se dijo en la mañanera con Francia, pues bueno, parece que estamos en un momento muy importante para los progresistas del mundo, y pues entre más crece esta influencia de Andrés Manuel López Obrador, mientras más crece la influencia de la 4T en el mundo, pues más se hacen pequeños estos grupúsculos que ya no les queda nada más que dinero para estar comprando medios, para estar haciendo sus últimas pataletas, pero eso le beneficia también a nuestro presidente, porque entre más se haga evidente su falta de democracia, entre más se haga evidente que están ya del lado total de la mafia del poder, pues bueno, se desacreditan, como tú decías, Vicente, y pues bueno, nosotros seguimos avanzando mientras ellos se revuelcan en el lodo del descrédito. Pues les cuento que hace unos minutos acaba de salir en Twitter Poncho Lorenzo Córdoba a revolcarse literalmente, a tirarse al suelo como víctima, y escribe: hay quienes no saben cuáles son los costos reales de una revocación de mandato, o sabiéndolo mienten y descalifican vulgar y arteramente. Aquí explico lo que le costará hacerla al INE si se quiere que cumpla con lo que establece la ley y no hacer un remedo de ejercicio. ¿Por qué cuesta 3,830 millones de pesos la revocación de mandato? El instituto requiere de recursos necesarios para llevar a cabo una eventual revocación de mandato con todos los estándares requeridos por la ley. Y escribe en esta gráfica que presenta Lorenzo Córdoba, 27.2 millones de pesos costaría la campaña de difusión entre foros, spots, inserciones en medios, activaciones, para llamar a participar a 92.4 millones de personas. La instalación de 161.490 mesas receptoras con impresión de materiales, tinta indeleble, crayones y otros costaría 1,471 millones de pesos. Costaría 1,212.3 millones de pesos la contratación de 32,451 capacitadoras y capacitadores electorales, 5,450 supervisoras y supervisores electorales, así como personal técnico para visitar a 12 millones de personas sorteadas, capacitar a 807,450 personas funcionarias de casillas. Costaría 31.8 millones de pesos la impresión de la lista nominal de electores, sistema de conteo rápido y participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero. Costaría 573 millones de pesos, dice Lorenzo Córdoba, la operación de campo para convocar y capacitar a la ciudadanía, que integrará las mesas receptoras, servicios de telefonía, materiales de capacitación, uniformes, combustible, materiales de higiene y desinfección. Costaría 1.7 millones de pesos la atención a visitantes extranjeros que participan en la observación electoral. Costaría 3.1 millones de pesos la verificación de las firmas de apoyo a la revocación de mandato. Costaría 3.3 millones de pesos el monitoreo de propaganda y encuestas en medios impresos en los 32 estados. Costaría 4.1 millones de pesos el desarrollo de más de 20 sistemas de capacitación y organización, seguimiento a la jornada electoral y resultados electorales. Costarían 502.4 millones de pesos apoyos administrativos, arrendamiento de plantas de emergencia,
contratación de apoyos administrativos y compensaciones por RM. Eso sí no me quedó claro. RM, escriben en la gráfica y bueno, pues ahí hacen las cuentas. Dice, el instituto no cuenta con el total de los recursos, por lo que se aprobó posponer algunas actividades. Por lo pronto continúa la validación del 3% de los apoyos para emitir o no la convocatoria. Poncho, tristemente no nos incluyen aquí. ¿Cuánto nos cuestan los aguinaldos, los salarios, los asesores, las Harley Davidson, las galletitas caras, etc, 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 Poncho? Mira, yo creo que estos temas habría que analizarlos uno por uno y ver cuánto le sacaríamos o cuánto nos ahorraríamos si estos consejeros del INE se bajaran el sueldo, fueran más austeros o más discretos o no sé, y ver cuánto nos ahorraríamos. Yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con el tema de la austeridad, con la austeridad republicana. Si es ganado de manera honesta, que se compren lo que quieran, pero cuando estamos hablando de un puesto público, dinero sacado del erario, perdón, pero si quieres ganar mucho dinero, vete a la iniciativa privada, no sacar del gobierno. Ahora, vamos a darle la razón a Lorenzo Córdoba. Vamos a decirle, señor Lorenzo, usted tiene toda la razón. Discúlpenos. Perfecto. Vamos a ahorrarnos todo ese dinero. Hay que hacer el ejercicio de revocación en las siguientes elecciones, las del año que viene, lo de los gobernadores, y vas a ver cómo en ese momento a la oposición se le va a olvidar la austeridad, se le va a olvidar ese ímpetu de economizar, de esos tips que aprendieron con Carlos Muñoz en sus conferencias de cómo administrar todos los pesos, y van a decir, no, porque el efecto AMLO y porque ya, se les dijo Chairos y Atolito y la dictadura, tampoco van a querer. Yo creo que si le damos la razón a los consejeros del INE, ¿saben qué? Tienen razón. No alcanza, entonces se pospone hasta el día de la elección del siguiente año de los gobernadores, a ver cómo le hacemos, a ver cómo ahí estiramos un poquito un cuadrito para que quepa el tachecito. Y Noroña ya lo había dicho efectivamente, que, bueno, dice su tweet, me acaba de hablar un ciudadano con una idea genial, ya que el INE quiere posponer la consulta, pues que les tomemos la palabra y la hagamos el día de la elección de las exgubernaturas. No se supone que es un despilfarro, no se supone que no hay dinero, no se supone que ya no hay tiempo, porque para esto se pospuso desde hace unos meses por petición de este mismo bloque opositor. Bueno, tienen toda la razón, hay que hacerla el siguiente año y nos ahorramos muchísimo dinero y lo gastamos en cosas más importantes. Perfecto. Vamos a ver cuál es el pero que le van a poner. Van a decir que no, que porque el efecto Morena, que porque el populismo y no sé cuántas cosas más. Algo me gusta de todo esto, Vicente, que la gente ya se está quitando las máscaras. Y cuando me refiero a la gente, no solo a los tuiteros loquitos que están por ahí de ambos lados, sino a funcionarios. Ciro Murayama, yo lo veo perfectamente como el candidato del 2024 del Partido Nacional Electoral. Yo lo veo ahí ya, o sea, que le vayan haciendo, es más, que le vayan tomando foto para que esté su cara en la boleta, porque cada vez es más evidente que tiene un sesgo y está en su derecho. La cosa es que es un funcionario de un organismo que se supone es un árbitro totalmente imparcial. Yo antier dije en Twitter, amigos tuiteros de oposición, Ciro Murayama podría salir a mentarle la madre a Morena y ustedes seguirían diciendo que es totalmente objetivo e imparcial. Es ridículo. A ver, exijamos imparcialidad de todos los consejeros. Si yo veo que un consejero sale a decir, es su honor estar con Obrador, perdón, pero yo te voy a decir, oye, güey, tu chamba es ser imparcial. Tu chamba es, si ves una irregularidad, así sea de Morena, del PRI, del PAN o esa cosa que todavía se supone que existe del PRD, tú tienes que denunciarlo y castigarlo, independientemente de si estás de acuerdo o no con la ideología de ese partido o de ese movimiento. Yo lo haría, de verdad. El día que salga un consejero a decir es un honor estar con Obrador o algo así, yo les no se la voy a mentar, pero sí voy a señalar esa incongruencia o esa falta de objetividad. Así como digo, Ciro Murayama puede mentarle la madre a Morena y no pasa nada, lo cual está
muy mal. Y yo quería, perdón, hago un paréntesis con el tema de Chile, mi querido Vicente, porque ya tenía yo aquí el tweet listo. Qué bueno que por lo menos muchísimos opositores aquí en México ayer salieran a festejar el triunfo de la izquierda. Me parece de lo menos condenable. Digo, sí es gracioso, es irónico, es medio hipocritón, pero está bien, qué bueno que lo hacen. Lo que me preocupa es todo ese grupo de opositores en Twitter que se indignaron porque no ganó un personajito de derecha, perdón, pero de lo peorcito que habíamos visto, y salen, o sea, es decir, ellos preferían que ganara ese. Entonces, tengo aquí un tweet que le dedico a todos mis amiguitos de oposición que me están viendo ahorita. Dice así: tuiteros mexicanos querían que ganara el candidato chileno derechista, antiinmigrante, pinochetista, conservador, antiaborto y homofóbico. Qué triste que ese sea el único Chile que sí les embona. Chile con mayúscula, para que sepan que me refiero al país. A ese sí les hubiera gustado que ganara, con tal de que no ganara el que en sus cabezas, por el hecho de representar a la izquierda, a Venezuela, a socialismo, es decir, querían estos tuiteros mexicanos votar con el estómago, en este caso opinar con el estómago, y con tal de que no gane el izquierdista, que gane el que sea. O sea, lo mismo que dicen ellos que critican acá, que hacen supuestamente los chairos, es lo que ellos están haciendo, incluso con temas internacionales. Entonces, ahora sí, regresando al tema de la elección acá, tiene toda la razón nuestros amigos del INE. Hay que economizar. Hagamos el ejercicio de revocación el siguiente año para ver con qué maroma van a salir y que siempre no. Vas a ver que sí, vas a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, ese es el único Chile que les emmona. Agárrenme que me caigo de la emoción. Mi querido Miguel, Epigmenio Ibarra ha escrito un tuit, dice: en muchos países existe la revocación de mandato, en otros los votos de censura. En la democracia, las y los ciudadanos tienen derecho a revocar o a ratificar el mandato de quienes gobiernan. ¿Por qué aquí Córdoba y su pandilla? ¿Por qué las élites nos niegan ese derecho? Pues más claro ni el agua. Bueno, Vicente, no te vayan a agarrar, por cierto, allá atrás en tu escenografía, descuidado, que luego hay cables sueltos. No, si quieres te doy un par de razones para que lo pienses bien, lo que vas a decir. Lo llevaremos a otro escenario, este otro alternativo, Vicente. Pues sí, este reclamo también del que hablaba Poncho, que me parece muy interesante cómo es un cliché de toda Latinoamérica, que de hecho, bueno, ahondando un poquito también, ahondando en lo de Chile, precisamente con mayúscula, pues salía Agustín Laje a decir que ojalá que les vaya bien, que les vaya muy mal a los que votaron por Boric, que les desea lo peor, ¿no? Es esta ya locura que tienen algunos de considerar que la izquierda es algo dañino para el planeta, es algo dañino para la sociedad, es algo dañino para la historia. Me parece también que esos clichés de Cuba, Venezuela, de incluso hablar de, no sé, hasta pues hablan de la Unión Soviética, ¿no? Casi, creo que ya van a quedar cortos en la historia, ¿no? Yo aspiro a que haya un momento en la historia de Latinoamérica en que izquierda ya sea tal vez, no sé, sinónimo de Andrés Manuel López Obrador. Para mí izquierda también es algo como, por ejemplo, Pepe Mujica en Uruguay. O sea, historias de éxito, ¿no? Como dicen precisamente gente como Carlos Muñoz. Y creo que ya nosotros nos podríamos erigir, o México se podría erigir en este periodo como un hito histórico que sea el sinónimo de izquierda, una izquierda que funciona, una izquierda humana y una izquierda a la que pues, se le debe de respetar. Y precisamente en este contexto, no nada más como izquierda, sino simplemente como un país bien gobernado, como un estado que de veras se precia de hacer caso a sus ciudadanos y donde sus ciudadanos son tal, porque hay que decirlo, bueno, a mí me enseñaron cuando estudiaba en la misma escuela que el presidente, en la Facultad de Políticas, que un ciudadano es una figura que es superior al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho, pues nada más
vamos y votamos y nos olvidamos, ¿no? Y eso es lo que nos proponen. Eso es lo único que ponen a nuestra disposición, las urnas. Las urnas cada 6 años o cada 3 años, las federales y las intermedias. Pero los ciudadanos son consultados en todo momento. Los ciudadanos son tomados en cuenta en todo momento, porque son actores activos, valga la redundancia, no son actores pasivos del entramado democrático, sino que son en todo momento participativos. Y a través de qué se participa, pues no es otra cosa. O sea, esto data desde las polis griegas, desde las ciudades-estado griegas. Por eso tiene un nombre griego que se llama referéndum. Por eso también existen otras cosas, pues precisamente la encuesta, la consulta, la revocación de mandato en este caso, que es creo que el fin último, creo que es la apoteosis precisamente del referéndum, es someter a escrutinio, someter a revisión el mandato de un presidente para que los ciudadanos lo son, porque se les toma en cuenta y no nada más porque es una forma bonita de decirles, o no es tampoco, no debe ser ciudadano, digamos, un mote o una denominación secuestrada por la derecha, porque acuérdense de las marchas fifís. En todas esas marchas la gente decía, somos ciudadanos y nosotros pagamos nuestros impuestos y nosotros sí estudiamos. Lejos de estupideces clasistas, lejos de reivindicaciones partidistas, la palabra ciudadano, o más bien a la palabra ciudadano, al término ciudadano, le vamos a hacer honor ejerciendo precisamente nuestro voto o nuestra capacidad de pensamiento crítico en todo momento, y el gobierno que no nos lo proponga, pues ese sí es un gobierno de veras reaccionario. Porque un gobierno progresista precisamente pues va a ser aquel que nos trate como ciudadanos y no que nos trate como tontos. Nos trataron como tontos durante muchas décadas y ahora quieren seguirnos tratando como tontos al decirnos que un ejercicio que nos va a abrir las puertas de la verdadera ciudadanía en realidad nos perjudica, ¿no? Nos perjudica, y nos lo dicen estas personas que se van a llevar pues el aguinaldazo de 1,100,000. Entonces, pues hay que estar atentos a todas estas cosas que son paradójicas, a veces dignas de una novela surrealista, pero que ocurren en México. Y pues nosotros, somos, digamos, como dice la Gilbertona, el Java de Hot Parado, somos un tsunami. Los ciudadanos somos un tsunami, ya no nos van a parar, porque ya descubrimos lo que significa tener el poder en nuestras manos, y pues aunque no les guste, tarde o temprano vamos a tener mucho más peso que todos estos oligarcas. Déjenme cerrar la última y nos vamos, la última ronda. Manuel, José Alfredo, Poncho, Miguel, con 2 tweets que me llamaron mucho la atención. Tengo muchas diferencias con Daniel Blancas, el corresponsal de, ¿cómo se llama? De Crónica, creo, es el periódico para el que trabaja. La Crónica. Sí, La Crónica. Y ayer escribió 2 tweets que confirman que sí hay un odio contra Andrés Manuel López Obrador y que sí hay campañas directamente para lastimar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde los medios de comunicación. Lo he dicho yo y lo sostengo, pero que lo admita un periodista de los medios tradicionales, de los periódicos, de la prensa tradicional, es otro boleto. Les voy a pedir su opinión ante esto. Dice, Daniel Blancas escribió ayer, voy a compartir algo que jamás había dicho. Hubo una época en la cual a los reporteros de casi todos los medios tradicionales nos pedían investigar qué reloj usaba López Obrador, qué zapatos, qué marca de ropa, y nos pedían inflar sus costos solo para atacar su austeridad. Conocí casos de compañeros que fueron suspendidos por llegar a las redacciones sin datos que le dieran en la madre al tabasqueño. Era una consigna, obsesión. Hoy, por fortuna, la ciudadanía no se traga esas maquinaciones. Por eso los medios subsistimos en el descrédito. Dame tu opinión acerca de estas declaraciones de Daniel Blancas, insisto, con el que puedo tener muchas diferencias de opinión, nos hemos agarrado aquí literalmente del chongo, pero pues admite por un lado lo que hemos dicho desde los medios independientes y alternativos, de estos medios tradicionales que se venden al mejor postor,
de estas campañas contra López Obrador y de este odio de algunos directivos y hasta empresarios contra ya sabes quién, mi querido Manuel Pedrero. Claro que sí, Vicente. Mira, la verdad, ni siquiera lo había leído. Yo, de hecho, tengo silenciado a Daniel Blancas en mi cuenta de Twitter, tema aparte. Pero, pues a lo que dice es algo real y esto viene desde incluso antes de 2006. Yo digo, no es que me acuerde porque no existía en esos entonces, pero están los registros de cómo incluso en el 96, año crucial para Andrés Manuel López Obrador, suceden los acontecimientos de Huatalca, Nacajuca, en donde hay una represión por parte del ejército y fuerzas estatales, de sus entonces obviamente priistas. En el caso de México era el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en el caso de Tabasco era el gobernador priista Roberto Madrazo. Ahora, desde esos entonces se le buscaba a Andrés Manuel López Obrador cualquier cosa para tergiversar sus verdaderos objetivos, ¿sabes? Y darle una descontextualización a la opinión pública. El primer personaje a nivel nacional que entrevistó Andrés Manuel López Obrador en esas manifestaciones acá en Tabasco fue Ricardo Rocha para Televisa. Y Ricardo Rocha, pobre hombre, yo los invito a que busquen esa entrevista, solo les estaban comiendo los mosquitos, eran como las 10 de la noche y los mosquitos ahí picando al pobre Ricardo Rocha y Andrés Manuel así tal cual, como que aquí no pasaba absolutamente nada. Y la oposición estaba utilizando esa entrevista de Rocha para decir que Andrés Manuel realmente dormía en tiendas de campaña, así todas aclimatizadas, y que dejaba que la gente le diera el dengue, el chikungunya y todo un montón de cosas. Y desde ese día, porque ya estaba ocasionando problemas para los intereses de una narrativa de la, en este momento oposición y en ese momento oficialista. Hoy en día es lo mismo. Yo creo que la fake más loca, y no me va a dejar mentir Poncho, tal vez sea esta donde cuando el presidente traía, bueno, no puedo decir la palabra, pero cuando estaba enfermito, una foto que le tomaron, la subió a su cuenta de Twitter y el Reforma andaba diciendo que traía como un respirador artificial pegado en el pecho y que por eso se le había abultado el saco y la camisa y que estaba a punto de morir Andrés Manuel y que cuánto dinero iba a costar eso. Bueno, así está el periodismo hoy, ayer y siempre, y posiblemente mañana también lo veamos así. Si confunden al hijo menor del presidente de la República con una señora que en realidad traía una chamarra Gucci, ahí está la austeridad. Si ven los zapatos, ahí está en austeridad, calcetines, bueno, el iPhone, esta es la última que con la llamada telefónica que realizó para felicitar a una presidenta nueva acá en Centroamérica, electa, subió una foto utilizando el iPhone 13 y todos, ¡ay! ¿Dónde está la austeridad? Ese iPhone 13 cuesta 30,000 pesos. Caray, ¿quién les garantiza? Número uno, que es suyo. Y en todo caso, si fuese suyo, tiene el poder adquisitivo para poder comprarlo. El presidente López Obrador gana alrededor de 100,000 pesos mensuales brutos. Si lo manejamos en netos, estamos hablando de 80,000. Oye, puede comprarse con un salario de su mes 3 iPhones 13. ¿Cuál es el problema? Porque como ellos, muchos tienen iPhones 13, entonces no les gusta ver que están dentro del mismo parámetro, que no son lo mismo. No les gusta ver que el hombre que salió de un ranchito, de ahí de un pueblo de Macuspana y que ahora es presidente, tenga lo mismo que ellos, porque no les gusta. Necesitan mantener la atmósfera de superioridad. Mira ese reloj, mira, hasta creo que se empezó a vender esa base de madera se empezó a vender más en Amazon solo por la foto que subió Andrés Manuel. No, es una locura. Andrés Manuel puede tener el teléfono del año, aunque ellos quisieran verlo nada más con un Alcatel, que a lo mucho tuviera modo avión, pero al final de cuentas es muy real. Le van a buscar lo que sea, porque así funciona la política. Si tú no le pagas al medio, entonces el medio se va a encargar de darte publicidad muy mala. Por eso, en el ámbito de 2024, querido Vicente y compañeros, deberían de ser bastante cuidadosos los presidenciables. Los más imprudentes van a decir, quiero ser presidente, quiero ser presidente, quiero ser presidente. Y lo peor que puedes hacer es, si es que quieres ser presidente de la República, es decir que quieres ser presidente, porque eso significa convertirte en el pararrayos de todos los medios de comunicación para buscarte si fuiste infiel, cuántas esposas tienes, cuántos amorillos tienes, relojes, teléfonos, casas, propiedades, créditos, bancos, todo. Que quien quiera eso, que se atenga a las consecuencias. Andrés Manuel ha lidiado con eso de toda la vida. El problema sería quien se lo crea. Ahí a la verdad no podemos hacer mucho.
Andrés Manuel jamás tuvo un respirador artificial, no tenía un artefacto pegado al pecho, no es un cyborg. Y bueno, al final de cuentas, política y otro día más en Twitter, querido Vicente. Así es, José Alfredo Gutiérrez Falcón. La admisión de este periodista, Daniel Blancas, me parece que debería de llevarnos a seguir indagando, porque si a él le tocó ver esto, ¿cuántos medios no estarán coludidos para quererse chingar al presidente? Pues tu comentario, Vicente, me hizo recordar aquella publicación de Milenio en 2009, donde a Andrés López Beltrán le tomaron una foto con unos tenis Louis Vuitton en el 2009, y esa fue la nota que se llevó meses, ¿no? De los tenis del hijo de Andrés Manuel, ¿no? Entonces, desde el 2009 le andan buscando, como lo dice el tuit, pues que se vea que gasta en una cosa suntuosa, etcétera. Pero fíjate la importancia de la estigmatización del lujo banal, del lujo barato, como dice nuestro presidente, que se llegó a estigmatizar tanto el uso del dispendio del dinero público, que ahora los políticos se cuidan porque tienen un referente, y Andrés Manuel López Obrador lo dijo 1000 veces en campaña: si arriba somos honestos, abajo van a tener que ser honestos. Y en este ángulo quisiera destacar pues este efecto de Andrés Manuel López Obrador, de que si a él lo estaban revisando de esa manera para que cualquier cosa que no resultara austera, pues mostrárselo en la cara, restregárselo en el rostro, pues fíjate que hay un contagio que ya se está dando para los otros funcionarios, en donde, por ejemplo, si tienen una boda, pues pasadita de pretenciosa, pues ya se estigmatiza, ya hay reacciones, ya etcétera, cuando antes era lo totalmente natural. Y recordemos pues las bodas de senador priista de su hija, que ahora es senadora también, pues fue un bodón donde estaban todas las personalidades de la clase política de aquel entonces. ¿Y cómo se vería hoy una boda de esa naturaleza? Ya creo que no se atreven a hacer exactamente lo mismo, ya le están bajando varias rayitas, porque precisamente está la figura de austeridad republicana de Andrés Manuel López Obrador. Y esto lo comento en otro ángulo, y sí, desde luego, pues yo siempre me he preguntado cuánto dinero se ha gastado, se ha tirado al bote de la basura por tratar de sacarle algo a Andrés Manuel López Obrador, y siempre me digo, si ese dinero lo hubieran utilizado en cosas positivas, en construir canchas, en construir bibliotecas, en patrocinar equipos deportivos, pues creo que la oposición tuviera muchísimos votos más de los que tiene ahora. Pero como dice Daniel Blancas, se dedicaban a buscar el defecto, no lo encontraban, y ahora resulta que pues ¿dónde queda todo ese dinero que le daban? Imagínate cuánto le dieron de dinero al que llegó con la nota en el 2009 de los tenis del hijo de Andrés Manuel. Pues eso era lo que andaban buscando, y pues sí sería muy interesante hacer un ejercicio de decir al menos cuánto creen, y lo pongo en el centro de la mesa en este momento, ¿cuánto creen que se han gastado por día en la oposición desde el año 2001, que Andrés Manuel llega a la jefatura de gobierno del Distrito Federal? Hagamos una reflexión de cuánto se podrían haber estado gastando por día promedio desde el 2001 a la fecha, y todo lo bueno que se hubiera podido hacer con ese dinero si no lo hubieran malgastado en estar tratando de pegarle a Andrés Manuel, que como es a ojos vistos, pues no le han quitado ni un pelo a nuestro gallo, Vicente. Así es, José Alfredo. José Alfredo, también hay que decir que en estos últimos días han de haber gastado mucho dinero en las granjas de bots, los trolls que soltaron.
en redes sociales. Y para mantener este hashtag, Poncho, tú que sabes de estas cosas, 2, 3 días, no sé cuántos días lleva como tendencia en Twitter esto de yo defiendo al INE. Me parece más falsa que un billete de 10,000 pesos. Sí. A ver, justo como decía Manuel hace rato, es algo natural, es un descontento genuino, ¿no? Cuando estas personas, no me refiero a los actores políticos, me refiero a alguien que recibe esta información todo el día de que AMLO quiere desaparecer el INE porque se quiere perpetuar en el poder. Entiendo que muchas personas digan, no se vale, mil cosas y que... Oye, Poncho, perdón que te interrumpa, no voy muy lejos. Acaba de enviar a nuestro chat Ceci Vega un tuit de Enrique Krause. A ver. No volvió a haber elecciones libres en 88 años. Si perdemos al INE, tendremos que esperar otros 88 con la foto de Francisco y Madero. O sea, ya Enrique Krause está metiendo que López Obrador, que Morena van a desaparecer al INE y cuidado porque ya no vamos a tener elecciones libres. Perdón, mira, poniéndole, agregándole a lo que estabas diciendo. Sí, justo a eso iba. Hay gente que genuinamente está convencida porque se informa o desinforma, pero luego hay personajes como este mencionado, que seguramente también, no recuerdo, seguramente también hace 4 o 5 meses dijo que estas serían las últimas elecciones y que Morena se va y que la dictadura y que no podremos volver a votar. Ya no funciona ese discurso. Bueno, funciona en Twitter, ¿no? No sé cuánto estén cobrando, no sé cuánto le estén pagando a los bots, cuánto le estén pagando a estos personajes que imponen hashtags. Amigos, los únicos que se creen esas dictaduras, que se creen esos golpes a la democracia, son ustedes mismos, los que pagan por esas campañas. A ver, yo, y me ha costado muchas mentadas de parte de simpatizantes de AMLO, yo sí creo que hay que defender la existencia de un organismo autónomo que regule los procesos electorales, llámese INE o como se llame. Pero también no nos hagamos tontos, justo lo que decíamos, lo de los consejeros, se están metiendo, o sea, ya se quitaron la máscara, carajo, y es evidente que no son imparciales y hay muchísimas irregularidades y es obvio que no quieren hacer la revocación, que se avientan 1000 maromas. A ver, una cosa es que efectivamente defendamos la existencia de un organismo autónomo y otra que nos hagamos tontos con esto. Y no es coincidencia, Vicente, yo no creo que sea coincidencia del destino o casualidad karmática que los opositores sean los más férreos supuestos defensores del INE. Ahora sí, ¿no? Una frase que me gustó mucho, que no he tuiteado, a ver si no se me olvida de aquí a lo que termina el enlace, para poner en Twitter, es el hecho de que los opositores sean los que más aseguran que el INE es imparcial, ya debería decirnos algo, ¿no? Ya debería hacernos sospechar un poquito, pues que quizá no es tan imparcial como nos gustaría que fuera, ojo, yo sí creo que debe existir el INE y que tiene que haber un organismo autónomo que regule los procesos democráticos electorales, representativos, etcétera, participativos, pero también hay que pulirlo, hay que mejorarlo, hay que sacar estos vicios y estas posturas extremas de ambos lados. A ver, igual y me gustaría regresar al tema ahorita de lo del iPhone y estas cosas que estaban haciendo, porque son mis temas, son mi especialidad eso. Veíamos que este periodista decía lo de que les daban línea, de que así como el jefe de Peter Parker del diario El Clarín, ¿no? Que decía, quiero fotos de Spider-Man. Pues en este entonces estos decían, quiero fotos del iPhone de Andrés Manuel, quiero demostrar que no es austero. A ver, claro, no descarto que a muchos reporteros, a muchos periodistas les hayan obligado a encontrar fotos del despilfarro de Andrés Manuel, porque como que tiene unos tenis Adidas, oh no, Chairos, oh sí, Chairos, como AMLO tiene un iPhone y Peña Nieto gastaba 2 millones de pesos en rastrillos, eso demuestra que ambos son iguales, Chairos, se les dijo a tolito, maromas, ¿no? Esa es la lógica de muchos opositores. Ahora,
sí hay un periodismo que se basa en AMLO. Él lo ha dicho, él es una empresa, él es una industria. Hay gente que vive de alabar a AMLO y hay gente que vive de atacar todo el día a AMLO, y él lo sabe y les da material porque él sabe por dónde llevar la conversación. Ahora, no han aprendido estas personas en más de 18 años, no han aprendido que lo que más fortalece al presidente son las críticas, que es como Hulk, que entre más lo golpeen, más mamey se pone. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta de que las críticas, y especialmente las críticas, salud, y especialmente las críticas más absurdas, como los zapatos, el pantalón arrugado, el iPhone, el gallito, que habla lento, y esas estupideces son las que más lo fortalecen? A ver, yo estoy casi seguro de que el tema del iPhone lo hizo a propósito. Igual hasta le dijo, Marcelo, préstame tu celular para que la gente empiece, para que la oposición empiece a arderse. Igual y sí, no sé, y como dice Manuel, y si es de él, sí le alcanza con su sueldo, le alcanza para comprarse 3 celulares de esos al mes. Perdón, yo sí creo que un presidente, y más cuando es una llamada internacional, una videollamada, pues debe tener un buen celular, un iPhone. A mí me preocuparía que con un Alcatel del Oxxo esté marcando a Latinoamérica haciendo una llamada de estado con un Alcatel del Oxxo con no sé qué resolución tenga la cámara frontal. Qué bueno que tiene un iPhone y qué bueno que le alcanza, y no es incongruente porque él gana como 100,000 pesos al mes. El iPhone cuesta, no sé esta versión, pero supongamos que 30,000, pues le alcanza para 3 de esos, como dice Manuel. Y mucha gente se hace la que no entiende esto, en Twitter principalmente, y me preocupa. Ahora sí me preocupa, antes me daba risa. Todavía me da risa, pero ahora aparte de risa me preocupa. De estos periodistas, de estos analistas que dicen, ¿y la austeridad republicana dónde quedó? Y dices, no es que no entiendas, es que quieres fingir que no entiendes. Es mi explicación, nada más. Austeridad republicana es el ejercicio del erario, el ejercicio del poder. ¿Cuánto te cuesta, digamos? Tienes un presidente que tiene un celular que es comprobablemente o que con evidencia se puede comprobar que le alcanza para 3 celulares de esos, con su salario. Él sabrá qué se compra con su salario. Celulares, tenis, chamarras Gucci, tlayudas, lo que quiera se compra con sus 100,000 pesos al mes. Están ganados. Y ya. Cuando sale un Peña Nieto que ganaba 220,000 pesos al mes, o lo que sea, me imagino que 200 y tanto al mes, y de repente va a un vuelo internacional y se gastan 2 millones de pesos en rastrillos y gel, eso es no tener austeridad republicana, eso es no administrar bien el dinero, despilfarrar los recursos públicos en babosadas y en banalidades. A ver, 2 millones de pesos en rastrillos y gel en un vuelo, carajo, y hay gente que se indigna más con esa tlayuda del presidente tenía doble salsa, tenía doble queso. ¡Ay! Está despilfarrando mis impuestos, loco. ¿Y no te indignaste con lo del gel de Peña Nieto? Por decir que es lo más simplista y absurdo que podemos, de lo que nos podemos indignar. Ahora, algo que decía Manuel, y es muy cierto, aparte de esta crítica simplista de que es un celular muy fifí para el presidente, ¿dónde quedó la austeridad republicana? Y cosas que fingen que no entienden. Hay algo que sí pasa con muchos sectores conservadores y clasistas. Esto va más para los clasistas. El tema de que un presidente que se dice de pueblo, que tiene un discurso de los pobres, que empodera a las clases bajas, que surgió del pueblo, que en su discurso dice que viene desde abajo y todo esto, el hecho de que un personaje así tenga lujos, pues ni tan lujo, hombre, no sé, bueno, un celular caro, los autodenominados fifís, porque sabemos que ellos no son los verdaderos fifís, no son parte de estas 10 familias megamillonarias, estos que les encanta sentir que son los fifís a los que se refiere AMLO y que dicen, ¡ay, AMLO, no me polarices, no me critiques por ser fifí! Cuando no son fifís, me parece ridículo que estos sean los que se enojen por un celular de 30,000 pesos, ¿no? Dices, pues es un presidente que gana 100,000, pues sí le alcanza y es una llamada internacional, pues de modo que no. Yo creo que, como dice Manuel, no les gusta ver que alguien que representa a los más
pobres del país tenga un equipo caro, tenga un lujo, tenga algo que no se puede permitir la mayoría de los mexicanos. Les indigna más eso a todo el despilfarro que durante décadas se hizo. Claro. Pero ahí sí les valía. Y ya para terminar, yo le he dicho a muchos clasistas y gente de la oposición, les dices corruptos, no les importa, les dices chayoteros, no les importa, les dices comprados, vendepatrias, no, hasta se ríen, no les importa. Les enseñas que tienes un iPhone que ellos no se pueden comprar y cómo les arde. Es decir, esa es la prioridad de su discurso, la banalidad, la superficialidad. Han puesto al dinero en un punto en el que a veces es más importante que su dignidad, y eso sí está bien triste y demuestra por qué no conectan con la gente. Yo le voy a ofrecer una disculpa a cualquier fifí que ande por el chat. Yo tengo 4 de los 12 por cuestiones de negocios. Uno con el que transmito, uno con el que reviso la información, otro de back. Discúlpenme. Otro para el baño. Oye, Miguel, ¿por qué no cerramos con tu reflexión? Pues cerramos también con el mío. Lo estoy pagando, estoy endrogado, pero pues pinche digamos, Coppel. Sí, ese de Electra, sí. Pero pues, es que llegamos al punto del absurdo, ¿no? Precisamente, yo hace rato, volviendo a lo de la suntuosidad y a ese desglose tan pedagógico, tan didáctico que nos quiso hacer Lorenzo Córdoba con su infografía, yo le respondí hace rato, yo no sabía que las mesas de las casillas fueran de marfil, que las plumas para marcar las boletas fueran Parker, y que les fueran a dar tapas de 3 quesos con jamón serrano y vino tinto como refrigerio a los ciudadanos que participen. Y recibí unas respuestas exquisitas, lapidarias. La más completa de ellas dice, pinche chairo pendejo, simplemente se nota tu idiotez. Entonces, pues ese es el nivel de lo que encontramos en Twitter. Es el nivel de lo que le gusta a la gente, aquello en lo que a la gente le gusta enfrascarse, porque a fin de cuentas, pues creo que el debate de fondo está en otros parámetros, está en parámetros que tienen que ver más, sí, con el futuro del país, pero también con un cambio de mentalidad, con una, pues mira, ahí nos hicieron favor de ponerlo, con un cambio de mentalidad y también creo que pues que aflore el humanismo del que tanto habla el presidente y que no a todo mundo le ha quedado claro. De hecho, si se fijan, nadie critica esa parte del humanismo de la que habla el presidente. Nadie la critica. Porque pues es algo inequívoco, es algo a lo que todos hacen oídos sordos, ¿no? Sobre todo en la oposición. Y realmente pues creo que eso es lo que debemos poner por delante, ¿no? Que nos duela el dolor del otro, valga la redundancia. Que seamos sensibles a que todavía haya niños que no pueden estudiar porque no tienen dinero o porque tienen que cruzar la sierra. Más escuelas, más becas, más hospitales, más de todo lo bueno que necesita el pueblo para que eleve su nivel de vida, para que eleve su nivel también intelectual y para que sea ese pueblo bueno y sabio del que habla el presidente. El presidente tiene esa aspiración y creo que todos los que estamos aquí la tenemos. Y por eso es importante seguir haciendo cada quien desde su trinchera, incluso pues visibilizar esto, hacer sorna de todo ello, reducirlo, porque creo que también desde el punto de vista o desde el enfoque del humor, lo que hace Poncho es muy importante desde el de forma, reducir a su mínima expresión cualquiera de estas pues bravatas grandilocuentes que tiene la derecha, reducirlos a lo que son a través del humor. Creo que eso es muy benéfico. Es un nuevo país, es un nuevo México en el que esas bravatas, esas injurias pues no duran más de 2 minutos porque todos nos les vamos encima, igualmente como pueden hacer ellos con nosotros, ¿no? Krause no puede tuitear, Calderón no puede tuitear sin que nos vayamos todos encima, porque no es que seamos un ejército, es que finalmente estamos descubriendo que la verdadera ciudadanía, si no se ejerce a lo mejor en las urnas todavía, sí que se ejerce en las redes sociales y por eso existen espacios como Sin Censura. Decir, y te agradezco, Miguel, te agradezco por lo que acabas de decir. Les voy a cerrar diciendo, por si estaban con el pendiente, en medio de señalamientos de corrupción en el sexenio pasado,
el imperio de corrupción que significó el gobierno de Peña Nieto, por si estaban con el pendiente. José Antonio Meade, el ex candidato presidencial del PRI, hace 2 minutos tuiteó: ojo, estas son algunas de las películas que me gustaron en el año. No mamen. Mi querido Miguel, ¿cuáles son tus redes sociales para que te ayude la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura? Claro que sí, Vicente. Apóyenme por favor en mi canal Al Aire con Miguel Martín. Ya lo saben, pues es un canal que tiene crítica política, tiene pues también mucho de contexto histórico, pero también tenemos reseñas literarias, tenemos cine, incluso vamos hasta tener un recital de música de Joaquín Sabina el próximo jueves. Al Aire con Miguel Martín, suscríbanse. Y también me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y también pueden leer mi columna semanal en Regeneración, que pues la última está calientita, es de hace unas horas y espero que les agrade. Muchísimas gracias, Vicente, y a los compañeros. Un honor como siempre. Gracias, mi querido Miguel Martín. Poncho, ¿en dónde te apoya la gente que nos está viendo y escuchando? ¿En dónde está al pendiente de lo que subes en tus trincheras? Muchísimas gracias. En Twitter estoy como Poncho Goods. Aquí está, miren, aquí sale Poncho Goods en Twitter. En Facebook estoy como Poncho Gutiérrez. En Instagram como poncho.gtz. En OnlyFans como @eso sí calienta. Ah, no es cierto, no, todavía no me convencen, Oye, en OnlyFans como este chile es el único que les embona. Este chile sí les embona. No, todavía no, ya después. Y con mayúscula, ¿no? Con mayúscula, no, ese con minúscula, pero ya qué modesto. Y nos pueden también seguir en el de Forma, ahí saben que tiramos parejo, ahí hay que aguantar vara. En ese de Pitorreo, que es una página que le tira más al pan, en Tu Tía la Panista en Facebook, que también evidentemente, ya saben por dónde va, y también estoy colaborando en el Chai Romántico en Facebook, ahí por si quieren compartir nuestras chairadas. Órale, muchas gracias, Poncho. José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te apoyan a ti? En Twitter estoy como @Gutiérrez Falcón, en Facebook JA Gutiérrez Falcón, y próximamente ya en enero en mi medio Gutiérrez Falcón Media, pero estamos ahorita produciendo. Voy a sacar la segunda edición de mi libro, Vicente, y va a estar buena. Ya en enero vamos a presentarlo. Qué chingón, José Alfredo, muchas gracias. Manuel Pedrero, cierro contigo, carnalito. Sí, querido Vicente. Oye, yo no creo que haya sido José Antonio Meade quien escribió eso, sino el chavo que se quedó con la cuenta, el community manager, en 2018. Estoy viendo la lista de películas, oye, es la lista de un puberto, de No Time to Die, Spider-Man No Way Home, Liga de la Justicia, Luca. Ese no fue José Antonio Meade, yo creo, querido Vicente. Pero bueno, sí, caray. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. Y no se pierdan el video que dejamos programado hoy a las 8:30 de la noche. Estamos hablando del caso de Javier Lozano Jr., que, híjole, no digo más, ahí los invitamos a que lo vean a las 8:30 de la noche y que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero, que no se pierdan Sin Máscaras todos los días a las 4 de la tarde, justamente ahí en Manuel Pedrero, querido Vicente. Claro que sí, nada más para la gente que no sabe, el hijo de el saco de pus, Javier Lozano, acusado de violador por parte de una abogada que publica los señalamientos en redes sociales. Manuel Pedrero, José Alfredo, Poncho, Miguel, les agradezco mucho que nos acompañen aquí en Sin Censura y nos vemos pronto. Buenas noches, cuídense. Muchas gracias. Descansen. Buenas noches. Gracias. Y bueno, pues también a usted que nos está viendo y escuchando, le agradezco su atención por aguantarnos. Recuerde